Bueno, bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dando continuidad al tema del sacramento del matrimonio. Hoy nos vamos a concentrar en un tema muy especial, que es el tema precisamente de el matrimonio como camino de santificación. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ilumine y nos inspire en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisan las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz enriquece. Nos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Dando continuidad a estas catequesis sobre el sacramento del matrimonio, uno de los dos sacramentos del compromiso social. Recuerden ustedes que en la clasificación que hemos hecho de los sacramentos, pensamos primero en los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. En un segundo momento pensamos en los sacramentos de sanación. Tenemos ahí el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos y finalmente pensamos en los sacramentos del compromiso social. Uno es el orden sagrado y otro es el matrimonio. Venimos tratando el tema del matrimonio. Y hoy los quiero invitar a reflexionar sobre cómo el matrimonio se convierte en un camino de santificación a partir de unos elementos que vamos a tratar a lo largo de esta catequesis. Primero, tenemos que considerar todos lo que determina la ley de la Iglesia. Todos los fieles, es decir, todos los bautizados, deben esforzarse según su propia condición por llevar una vida santa, así como por incrementar la Iglesia y promover su continua santificación. Eso lo encontramos en el Canon 210 del Código de Derecho Canónico. Fíjense ustedes que la invitación es para todos los fieles. ¿Y quiénes son los fieles? Todos los que hemos recibido el sacramento del bautismo y nos hemos hecho así hijos de Dios e hijos de la Iglesia. Pero cada uno debe esforzarse, es decir, debe poner de su parte la inteligencia y la voluntad, poner de su parte según su propia condición, pues cada uno está llamado, de acuerdo a la condición de vida que tiene, a llevar una vida santa. De modo particular, entonces, cuando estamos tratando el tema del matrimonio, hemos de pensar que es una tarea fundamental de los esposos procurar, de acuerdo a su matrimonio, desde su matrimonio, con su matrimonio, llevar una vida santa. Y para esto tenemos entonces unos elementos. El primero de los elementos es el elemento de la oración. El matrimonio se convierte en escuela de amor. No podemos perder de vista que los esposos se convierten en imagen de la acción de Dios a través de los sacramentos y de modo particular en la vivencia del sacramento del bautismo que los hace hijos, que los hace hermanos, pero ha de buscar en la realidad del matrimonio la oportunidad de vivir el encuentro con el Señor. La oración es parte vital del cristiano, el individual, y con mayor razón, parte vital de aquel cristiano, de aquella cristiana que han unido su vida en matrimonio. Y para esto, el primer ejemplo a seguir es el de Cristo mismo. Dense cuenta cuántas veces Cristo entró en clima de oración, porque la oración es la comunicación con el Padre, la oración es el abandonarnos en las manos del Padre, la oración es la oportunidad de escuchar lo que Dios nos quiere decir por medio del Santo Espíritu. La oración es un momento de coloquio espiritual. Para esto, los esposos cuentan, en primer lugar, con su misma dimensión familiar que han conformado por el matrimonio. Y ahí que la iglesia doméstica es el nombre más apropiado que se le da a la familia y particularmente a la familia que surge del sacramento del matrimonio. Para esto no es que nos valgamos de la nada, la oración tiene que formarse,
Y la iglesia nos ha presentado muchas maneras de formación. Incluso aquí en la parroquia tenemos los talleres de oración y vida que nos ayudan a formarnos en la oración. Pero quiero proponerles hoy, en este primer número del matrimonio como camino de santificación, la ayuda que nosotros debemos tener de la palabra de Dios. Y encontramos, para comunicarnos con el Señor, la ayuda de la palabra, en primer lugar, en la lección divina, es decir, la lectura orante que nosotros hacemos a la luz de la palabra de Dios que nos ha sido regalada. La lección divina siempre es un momento importante en el cual como comunidad nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios, tratamos de comprender lo que esa palabra de Dios está diciendo, tratamos de aplicarla a nuestra vida, que nos suscita el Espíritu de Dios a la luz de esa palabra, contemplar ese misterio de la palabra de Dios en nuestro corazón, comprometernos de una manera clara y precisa. Cada lección divina debe surgir siempre un compromiso para nuestra vida y elevar una oración a la luz de esa palabra de Dios. Ese primer medio para la oración es un medio práctico y eficaz. Unido a ese viene el segundo, y es la aplicación de la palabra de Dios escuchada. Y es ahí muy importante contar con la predicación de los ministros, la predicación que nos hace el sacerdote en la celebración de la Eucaristía. Es para mí, para mi familia, no es una predicación que le toca al otro. Es muy fácil llegar a decir que al otro le toca todo y todo lo que el sacerdote en la homilía está diciendo, como que se lo estamos tirando al otro. Ponga cuidado, ahí se lo dijo, ahí le cayó, vea que eso era para usted, ¿no? La predicación es una acción sin duda del Espíritu Santo que se vale de la predicación del ministro para llegar con la palabra de Dios a aplicarla a la realidad concreta. Y así, en la escuela familiar, poder compartir lo que esa predicación nos suscita, lo que el Evangelio del Domingo, por ejemplo, particularmente nos invita, y hacer desde ahí, desde la predicación, un momento de oración. La tercera realidad que nosotros como familia, como esposos, podemos considerar es la oración ante el Santísimo Sacramento, porque es contemplar a Cristo real, vivo y verdadero. Cómo es de importante que los esposos puedan, dentro de esos muchos espacios que pueden dedicarse a sí mismos, visitar el Santísimo Sacramento con regularidad, poner en la presencia del Santísimo Sacramento su propia vida, su proyecto personal y vocacional, la vida de su matrimonio, de su sacramento, abandonar el matrimonio en el sagrario. Y la cuarta realidad, que puede ser de una manera práctica, es la oración sencilla que como familia hacemos. Y esa oración en familia tiene que ser una tarea de todos los días. Antiguamente se decía, familia que reza unida, permanece unida. Y tenemos muchos mecanismos de oración en familia que son muy importantes. Fíjense, por ejemplo, aquí en la cultura nuestra, cómo es importante el rezo de la novena de Navidad, que generalmente se hace en familia, cómo es importante el rezo del Santo Rosario. O así, cada familia tendrá dentro de sus costumbres una serie de oraciones pequeñas en las que se unen como familia, la oración misma ante los alimentos, agradeciendo a Dios por las bendiciones recibidas. Por eso el primer camino que yo les propongo hoy para el encuentro con la santidad desde el matrimonio es precisamente el encuentro con la oración, escuela de amor. El segundo momento que tenemos que considerar es el elemento de la pobreza interior. Y quiero partir de este texto que San Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8, versículo 2. Dice San Pablo, aunque probados por muchas tribulaciones, su rebosante alegría y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Tenemos que considerar la pobreza porque es uno de los consejos evangélicos. Acuérdese que Cristo vivió y enseñó los consejos evangélicos. Por eso se llaman consejos evangélicos, porque son Cristo mismo. Y esos tres consejos evangélicos son la pobreza, la castidad y la obediencia. Concentrémonos en el elemento de la pobreza. Sin duda, en la vida matrimonial se constituye una sociedad. Hay una comunicación de bienes. Y hablamos en las catequesis anteriores de algunos elementos que van a favorecer precisamente esa configuración de esa comunidad de vida y amor que es el matrimonio. Pero los cristianos no podemos
perder como punto de partida la pobreza interior, que es una renuncia a mí mismo para poderme entregar al otro. El matrimonio es ante todo un acto de donación, donde yo me dono al otro y el otro se dona a mí. Por eso se requiere un ejercicio profundo de pobreza. Aquí la pobreza convierte esta actitud en un servicio a la persona que se ama. Si miramos nosotros, la Sagrada Escritura tiene precisamente como estructura la realidad conyugal, tanto que el Antiguo Testamento es una relación conyugal donde Yahvé, Dios, es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Vemos algunos textos, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que es un texto muy bonito donde la pareja de esposos representan precisamente a Dios, que es el esposo, y al pueblo de Israel, que es la esposa. Y si pasamos al Nuevo Testamento, encontramos también esa analogía, y ya lo dice la carta de San Pablo a los Efesios. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Hay una unidad profunda de donación. Y eso lo entendemos solamente a partir de la figura misma de Cristo, que lo va a decir San Pablo en la carta a los Colosenses y en la carta a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó, es decir, se rebajó, pasando por uno de tantos, y así asumió la condición humana, para enseñarle a lo humano a acercarse a la divinidad. En esta realidad esponsal, nosotros nos damos cuenta que se exige una continua solidaridad, la vivencia de la solidaridad, tanto que piensen ustedes en, en, en los votos que se hacen dentro del matrimonio, expresamente se dice, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Si no hay donación, no puede haber auténtico matrimonio. Cuando lo que llega al matrimonio es la soberbia del uno y la soberbia del otro, ese matrimonio empezó frágil. Es un matrimonio de exterioridad y nada de interioridad. Por el contrario, si vivimos nosotros la realidad de donación constante, estamos haciendo un camino de santificación. Si yo como sacerdote no estoy todos los días haciendo una donación de mi vida, mi sacerdocio termina pegado al puesto que tengo, al dinero que puedo conseguir, a lo efímero. Y por consecuencia, ni soy feliz yo, ni soy testimonio para la comunidad. Pues lo mismo se vive en la realidad matrimonial. Si no se vive esa realidad de donación, a ejemplo de Cristo, que se entregó por nosotros, que se donó por nosotros, que nos mostró el camino al cielo desde su donación, pues nosotros no vamos a poder tener una realidad matrimonial que sea profunda. Por eso, la vivencia de la pobreza tiene que ser una tarea permanente, yo que me dono y el otro que se dona, en beneficio del proyecto común que estamos elaborando. Viene el segundo consejo evangélico y es el consejo de la castidad. Y ese lo enfocamos dentro de la sexualidad que tiene que estar al servicio del amor. Dentro de las catequesis que ya hemos podido compartir, hablábamos precisamente de cómo el matrimonio válido se planifica, digámoslo así, en el momento de la consumación. Y esa consumación pues está referida, digámoslo así, al acto sexogenital. Sin embargo, nosotros no podemos reducir la sexualidad a la sexogenitalidad. Sería una pobreza, un empobrecimiento de la sexualidad. La sexualidad es connatural con el ser humano. De hecho, nadie renuncia a la sexualidad. Hace parte de la condición humana, como comer y como respirar. Pero de modo particular, en la realidad del matrimonio, esa sexualidad adquiere un valor especial que solo va a ser comprendido a partir de la vivencia de la castidad. A veces esa palabra castidad no resulta solamente como en función del sacerdote o la religiosa. La religiosa porque hace votos de entregar su vida y
su ser como mujer y hasta su virginidad a Dios nuestro Señor por medio de la profesión de los votos, y el sacerdote porque dona en celibato lo que es su ser, es decir, rehúsa a celebrar sacramento del matrimonio, a constituir una propia familia para entregarse a la familia entera que es el pueblo de Dios. Entonces nos resulta claro hablar de castidad dentro del sacerdote o la religiosa. Sin embargo, la castidad es un elemento clave en la vida del creyente, porque la castidad implica la pureza de corazón. Una de las bienaventuranzas precisamente dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si quisiéramos hacer una traducción o buscar un sustantivo que lo precise más claramente, podemos hablar precisamente de la castidad que se vive. ¿Y por qué se pide la castidad en el matrimonio? Porque en el acto de donación, que hablábamos ahora, que es un acto de pobreza, implica que mi corazón es para el otro y el corazón del otro es para mí. No podemos solamente pensar que el acto de la fidelidad es un acto de sexogenitalidad. Importa entonces qué está pasando por fuera si mi corazón pertenece al otro. Por el contrario, somos una integralidad. Yo no tengo fragmentos de mi personalidad, yo soy un conjunto. Y en el conjunto, de modo particular, en el matrimonio, es el conjunto el que se dona. La sexualidad entonces genera esa exclusividad del esposo por la esposa y de la esposa por el esposo. Por eso el tema que les pongo aquí es precisamente cómo la sexualidad está al servicio del amor. Fíjense ustedes que la cama o el lecho matrimonial tiene hasta un nombre muy especial, es el tálamo nupcial, como quien dice, es el lugar del ofrecimiento de ese amor, el ofrecimiento de ese cuerpo, de la figura del conocer al otro y conocer al otro en su intimidad. Es un momento de donación que al mismo tiempo está abierto, en el caso del matrimonio, abierto a la vida, a la generación de los hijos, con las consecuencias de esa generación. No basta solamente con generar los hijos, sino también con educarlos y formarlos como buenos cristianos y en consecuencia como buenos ciudadanos. La sexualidad dentro del matrimonio no es un acto pecaminoso, por el contrario, la sexualidad dentro del matrimonio es un acto constitutivo del matrimonio mismo. Tan así que a la infidelidad dentro de este aspecto nosotros lo llamamos adulterio. ¿Por qué? Porque es una ofensa contra la santidad del matrimonio mismo. Entonces, esta realidad tiene que ver con el segundo consejo evangélico que les vengo mencionando, que es precisamente con el consejo de la castidad. Ya tendremos ocasión en la próxima catequesis, si Dios nos lo permite, de poder hablar de la sexualidad como uno de los pilares desde el punto de vista antropológico, es decir, desde el punto de vista humano, que nos puede ayudar y el modo en que se ha de estar continuamente fortaleciendo, renovando, transformando ese aspecto sexual. Pero aquí, dentro de la sexualidad como camino de santificación, nos conviene pensar en la necesidad de trabajar la castidad dentro del matrimonio, es decir, la donación del corazón. La cuarta realidad que va unida también a uno de los consejos evangélicos es la libertad obediente, porque recuerden ustedes que es el tercer consejo evangélico, la obediencia. Elemento clave dentro de la vida espiritual. Cristo mismo lo manifiesta muchísimas veces. Mi tarea es hacer la voluntad del Padre. Cristo que es obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Porque la obediencia en el fondo es lo que me permite vivir en una auténtica libertad. Aquí la obediencia está referida en primer lugar a la obediencia a Dios, vivir la obediencia a Dios. Y esa obediencia dentro del mismo matrimonio se vive en el ejercicio de la libertad que los esposos se profesan en el momento del consentimiento. Quieren vivir en obediencia a Dios, construyendo juntos ese proyecto de vida matrimonial que es el matrimonio. Proyecto que se hace en libertad. La obediencia no es un gesto de esclavitud. Lastimosamente, a veces se percibe la obediencia como un gesto de esclavitud y es un sinsentido desde el punto de vista espiritual.
bíblico, teológico. Cristo no fue esclavo del Padre, Cristo fue obediente al Padre. Y nosotros somos obedientes al Padre por el Hijo. Y entonces aparece un texto que a veces resulta un poquito como pesado, cuando está diciendo San Pablo, mujeres, sométanse a sus maridos. Y luego les dice, maridos, amen a sus mujeres. Dense cuenta que en ambos casos está diciendo lo mismo. El sometimiento que se marca precisamente a partir del amor, pero es un sometimiento en libertad y es el ejercicio que yo hago. Yo veo que con esta persona yo puedo construir un proyecto de vida y amor, que tiene que ser el matrimonio, la comunidad de vida y amor a la que está llamado. En libertad yo hago mis compromisos. Cuando llegó el momento de ser ordenado diácono primero y después presbítero, pues yo opté por el diaconado y el presbiterado desde la libertad. Pero en ese momento prometí mi obediencia a Dios y a la iglesia, representada en la figura del obispo, a vivir mi diaconado y mi sacerdocio en actitud obediente, pero siempre libre, en la libertad que da Dios nuestro Señor. Pues esa figura que existe dentro del sacramento del orden, pues también tiene que existir y de modo prioritario en el sacramento del matrimonio. Si no procuramos la obediencia del uno por el otro, simplemente vamos a tener dos grandes dictadores tratando de ver cómo subyuga al otro y en consecuencia siempre vamos a terminar frustrados, porque una de las grandes tragedias del ser humano es que no le hagan caso. Una de las grandes tragedias del ser humano es que no se imponga lo que es su voluntad. Por el contrario, cuando nosotros vivimos la realidad de la obediencia, estamos viviendo auténticamente la libertad. Porque la obediencia está supeditada al camino de santificación que se hace dentro del matrimonio mismo. De ahí que supera el desorden del libre albedrío. La gran tragedia del ser humano es que se ha encartado con la libertad. Muchas veces la libertad le hace a uno como más difícil las cosas. ¿Por qué? Porque en la libertad yo tengo que aplicar siempre mi discrecionalidad, qué conviene y qué no conviene. Los esposos están llamados a vivir en libertad, no en libertinaje, porque son dos cosas muy distintas, la libertad y el libertinaje. La libertad nos implica la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios dentro de esta realidad matrimonial que nosotros estamos viviendo? Y cómo así el uno y el otro en la relación conyugal están precisamente caminando en el ejercicio de encontrar y procurar la voluntad de Dios. Vemos así que son tres elementos precisos que nos está poniendo la palabra de Dios frente a la realidad del matrimonio. El modo de vivir la pobreza, el modo de vivir la castidad, el modo de vivir la obediencia. Elementos que se combinan con el primero que mencionábamos ahora, es decir, con la oración, porque en la oración soy capaz de encontrar el modo de vivir la pobreza, el modo de vivir la castidad, el modo de vivir la obediencia, el modo de querer encontrar la voluntad de Dios y el descubrir qué me pide Dios y cómo me orienta Dios en el camino de mi vida. En quinto lugar, nosotros encontramos que el matrimonio es ante todo una santidad con el otro, es decir, hace un camino de perfección. De hecho, la palabra más bonita del griego que podríamos utilizar aquí es la palabra martiría, porque martiría significa testigo, testimonio. Podríamos decir que el matrimonio es un martirio, una martiría, es decir, es la oportunidad de testimoniar el amor de Dios, no en el sentido negativo, porque a veces cuando pensamos el matrimonio como martirio, empezamos a pensar en todos los problemas, en todos los sufrimientos y en todos los agobios que nos puede traer una relación que no está siendo sana o tranquila en un momento determinado. Por el contrario, cuando pensamos el matrimonio como una santidad que yo no vivo en solitario, sino que es una santidad que yo camino con el otro, donde yo soy testigo para el otro y el otro es testigo para mí, donde yo soy testimonio para el otro y el otro es testimonio para mí. Es decir, vivimos y ejercitamos la martiría. La santidad es un camino posible, la santidad no es un camino utópico. Lastimosamente, a veces
se nos han presentado los modelos de santidad como figuras muy utópicas. Incluso la mayoría de santos que la Iglesia nos ha propuesto como modelos son sacerdotes o religiosas, pero nosotros no podemos desconocer, por ejemplo, que a lo largo de toda la historia hemos tenido unas parejas de matrimonio muy importantes y muy relevantes. Piensen, por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, pues nosotros encontramos la figura de Joaquín y Ana, los papás de la Virgen, cuya fiesta celebramos recientemente. Nosotros encontramos el matrimonio mismo de José y de María. Si venimos a épocas más recientes, pues podemos encontrar, por ejemplo, a San Isidro Labrador y su esposa Santa Juana de las Cabezas. Incluso están enterrados juntos en la Catedral de Madrid. Si pensamos en los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, Luis y Celia, vemos un modelo claro de santificación. Y así tantos otros que han sido propuestos en la iglesia como modelos de santidad, o tantos otros que, aunque no hayan sido propuestos, están dentro del conocimiento de la comunidad, que dicen, esta pareja era una pareja de santos. Incluso algunos de ustedes podrán decir, mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, mis papás vivían en santidad, era una pareja santa. Es decir, vivieron, caminaron en perfección, el uno con el otro. El uno se convierte en testimonio para el otro y el otro se convierte en testimonio para mí. Ahí encontramos esa afirmación de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento cuando dice, ay del solo porque cuando caiga no tiene quien lo levante. Por el contrario, en el camino del matrimonio estamos llamados a ayudarnos mutuamente, a fortalecernos en los momentos de debilidad, a iluminarnos en los momentos de oscuridad, a consolarnos en los momentos de tristeza, a exhortarnos unos a otros cuando quizás estamos cometiendo o caminando por donde no debemos caminar. Es un camino de perfección. Todos los días hemos de tratar de descubrir cómo esa realidad matrimonial me está perfeccionando a mí y está perfeccionando al otro. Es el llamamiento que Dios nos está haciendo. No se nos olvide, todo sacramento está puesto para la salvación de la persona que lo recibe. De ahí que el sacramento del matrimonio está puesto para salvación de los propios contrayentes. Esa es una de las grandes diferencias que existe entre el matrimonio sacramento y los otros matrimonios que puedan existir, o la unión libre, o el matrimonio civil, o el casarme en una playa, o el casarme en un hotel, o el hacer una ceremonia simbólica con una serie de ritos que no sé a veces de dónde vienen. Aquí, por el contrario, es el acto de donar nuestras voluntades a la presencia del Señor. Por eso, cuando hablamos del lugar del matrimonio, veíamos la importancia de ir al lugar santo, la importancia de ir al lugar sagrado. Cómo no es lo mismo casarme en una playa o en un hotel o en una finca, sino poder ir al lugar sagrado, poder ir a la iglesia o al oratorio, como lo decíamos el día que hablábamos del lugar propio del matrimonio, para ofrecer ese proyecto de vida al Señor. Es un caminar con Cristo, pero es un caminar que hacemos juntos, es un camino de perfección. Luego vienen entonces una serie de signos de la presencia sacramental que nosotros tenemos siempre que estar considerando a lo largo de esta realidad matrimonial que vivimos desde el matrimonio. Recuerden ustedes que todo sacramento trae una gracia santificante, eso no se nos puede olvidar. Cada sacramento tiene la gracia santificante. De modo particular, el sacramento del matrimonio sí que tiene su gracia santificante, que nosotros no podemos perder, sino que debemos cultivar. Y aparecen 7 signos que podemos trabajar. El primer signo es el signo de entrega. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la entrega del uno por el otro. Es la entrega de mi ser, de mi inteligencia, de mi voluntad, de mi espíritu al otro. Y a la vez es la entrega del otro hacia mí. Lo que veíamos ahora dentro del elemento de la pobreza como un gesto de donación. Yo me entrego a ti. Fíjese que es una expresión muy significativa. Es el signo de la presencia de Jesucristo que vino a salvar a los hombres. Se entregó por nosotros. Cristo se entregó por mí. Pues aquí de modo particular, en la realidad matrimonial,
hay una entrega de un cónyuge al otro y viceversa. En segundo lugar, hay un signo de renuncia. Se renuncia a lo propio. Como Cristo mismo tuvo que despojarse de su apariencia divina para devolver al hombre el bien que había perdido. Por eso ahora hablábamos de cómo Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se rebajó, se anonadó. Tantas renuncias tenemos que hacer. No es lo mismo el soltero que el casado, y no es lo mismo la pareja sin hijos que la pareja con hijos. ¿A cuántas cosas tenemos que renunciar? Una de las grandes frustraciones de muchas personas que no pueden con el matrimonio es precisamente porque no son capaces de renunciar a su criterio, de renunciar a su parecer, de renunciar a sus horarios, de renunciar a sus gustos, de renunciar a sus caprichos. El matrimonio, por el contrario, exige una renuncia, como todo en la vida. Yo como sacerdote, ¿a cuántas cosas no tengo que renunciar permanentemente en función de la vivencia de mi propio sacerdocio? Pues aquí, al mismo tiempo, tengo que descubrir que estoy renunciando en virtud de ese proyecto de vida que estamos haciendo juntos. En tercer lugar, el sacramento del matrimonio tiene que tener también el signo del sacrificio. Es decir, el ser capaz de comprender la fragilidad del otro y al mismo tiempo de sacrificarme por el otro. El sacrificio es un acto de entrega, el sacrificio es un acto de renuncia, pero el sacrificio es sobre todo un acto de reparación. Yo me sacrifico por el otro y el otro se sacrifica por mí. Y aquí viene de modo particular la apertura a la paternidad o a la maternidad. También a cuántas cosas nos sacrificamos. Nos sacrificamos a un nivel de vida determinado. Muchas veces no alcanzamos los proyectos o los niveles que queremos, o estamos pretendiendo un conocimiento social o un estatus económico importante, pero viene una realidad sacrificial. El sacrificio hace parte de la vida del creyente, no de una manera negativa, sino de una manera siempre, siempre purificadora. Recuerden, sin duda, que una de las grandes penitencias es tener que vivir en comunidad. Si ya de por sí me da brega vivir conmigo mismo, que a veces no entiendo mis procedimientos, que a veces no comprendo mis palabras, que a veces no sé por qué dije tal cosa, por qué actué de esta manera, ¿cómo no vivir con la realidad del otro? ¿Cuántas veces usted se levanta aburrido, cansado, bravo, sin motivo? Pues, ¿y por qué no pretende que el otro también pueda hacer lo mismo? Entonces aquí viene una realidad de sacrificio, de tratar de comprender precisamente la realidad del otro. Y a eso le sigue el cuarto signo, que es el signo del perdón. Siempre será necesario el tener un espíritu capaz de perdonar, pero no se nos puede olvidar que el perdón es un don y como don hay que pedirlo al Señor, porque todos somos frágiles. Cada uno piense en sus pecados recurrentes, como cuando se confiesa tiene la firme convicción de no volverlo a cometer, pero al poco tiempo, donde menos lo piensa, vuelve y comete el mismo pecado. Pues en la realidad de parejas sí que tenemos que trabajar este signo del perdón, porque los dos son seres humanos que cometen errores, que se equivocan, que dicen cosas que a veces no convienen. Entonces, si no tenemos nosotros esa posibilidad de trabajar permanentemente en el perdón, siempre vamos a estar cargándonos de lo que el otro dijo, de lo que el otro hizo, o de lo que el otro no dijo, de lo que el otro no hizo. Y entonces me voy cargando cosas que son contrarias a la sanación que produce el perdón, porque me voy cargando de aquellas cosas que me llenan de egoísmo, me llenan de rencor, me llenan de rabia y termino reclamando cosas que ya puede que al otro hasta se le hayan olvidado, pero como en mí no han sido sanadas, sigo infringiendo dolor, diciendo cosas ofensivas, haciendo cosas un poquito temerarias, porque no le he dado, dentro de mi vida no le he dado cabida al perdón. Por el contrario, uno de los signos sacramentales del matrimonio más claros, que tiene que ver precisamente con el acto redentor de Cristo, es el signo del perdón, la necesidad de perdonarnos permanentemente.
En quinto lugar, viene el signo del compromiso. Hay que descubrir que desde el bautismo mismo todos estamos asumiendo compromiso. El compromiso principal es la salvación. Nos comprometemos con la salvación. Pero luego, cuando empieza la vida de pareja, tenemos unos compromisos claros que ya también hemos tenido ocasión nosotros de hablarlo en las catequesis anteriores. Acuérdese que fundamentalmente son 5. El primero es el compromiso de construir una comunidad de vida y amor. Es decir, como yo tengo un proyecto de vida, el otro también tiene su proyecto de vida, pero esos proyectos de vida convergen. No se anula al uno o al otro, sino que se complementan. Es el primer compromiso, el respeto profundo por el otro, que conmigo forma unidad. En segundo lugar está la construcción de la familia. La iglesia es la familia, perdón, es la iglesia doméstica, es la conformación de una familia. No se trata de dos solteros que viven bajo el mismo techo, comparten gastos de servicios públicos o de alimentación, sino que comparten la vida, construyen una familia. Y gracias a eso viene el tercer compromiso, que es la apertura a la vida, el compromiso de la apertura a la paternidad, a la maternidad, a la que yo tengo derecho, pero también tengo deber, es decir, tengo derecho de ser padre, pero mi cónyuge tiene y al mismo tiempo tengo el deber de respetar que el otro también tiene derecho a la maternidad. En cuarto lugar, viene el compromiso por la unidad. El Señor lo dice en el Evangelio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y viceversa. Y en quinto lugar, el compromiso por la indisolubilidad, por estar trabajando permanentemente en el perseverar en ese proyecto de vida que comenzó desde el noviazgo, que se planificó de una manera especial en el matrimonio, el consentimiento y que se va prolongando a lo largo de la vida hasta que la muerte lo separe. En sexto lugar viene el signo de amor por los necesitados. Es una realidad importante porque es el ejercicio de la misericordia que se vive desde el matrimonio, porque ya es el acto no de quedarnos encerrados en nosotros mismos, sino de sentir dolor por el hermano, de compartir mis bienes con el otro, de poder acompañar incluso los procesos de los demás. ¿Cuánta misericordia tiene una pareja con otras parejas? Piense nomás, no solamente en el ejercicio de las obras de misericordia corporales, que a veces quizás son las más fáciles, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, pues esas corporales muchas veces se reparan con dinero. Pensemos en esas obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, consolar al triste, etcétera, que me van ayudando a entrar en la vida. ¿Cuánto bien puede hacer una pareja matrimonial por otra pareja matrimonial? Fíjese que es un signo de amor por los necesitados. Con qué facilidad muchas parejas, sobre todo empezando la vida matrimonial, con tantos factores externos que hacen tan vulnerable la vida matrimonial, quizás necesitan una pareja matrimonial que les acompañe, que les oriente, que les anime, no porque quien les está acompañando y orientando no haya tenido dificultades, al contrario, es precisamente porque ha tenido dificultades que es capaz de brindar una orientación precisa y particular en ese ejercicio de amor por los necesitados. Y finalmente, dentro de esos signos de la presencia sacramental del matrimonio, tenemos que pensar en los signos de la vivencia de las virtudes teologales. Es decir, acuérdense que las virtudes teologales son 3, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo vivimos la fe? Que es una respuesta a Dios nuestro Señor. ¿Cómo vivimos la esperanza? Que es un esperar en los proyectos de Dios, en el plan de Dios que se va realizando en mi vida. ¿Y cómo vivimos la caridad si no es en el ejercicio mismo del amor? ¿Qué es? Podemos hacer nosotros como un ejercicio, como pareja pueden realizar los matrimonios que estén escuchando esta catequesis. Primera Corintios 13, con respecto a la definición que allí está escrita con relación al amor. El amor lo perdona todo, el amor no es egoísta, el amor es servicial, el amor no tiene envidias, se goza en la verdad, lo perdona todo, lo transforma todo, lo sana todo, en fin, lo pueden leer en Primera Corintios 13. Es la vivencia de la fe, de la esperanza y de la caridad dentro de la misma realidad matrimonial. Por eso, en conclusión, mis queridos amigos, el matrimonio es una realidad sacramental, no se nos puede olvidar eso.
Como sacramento ha sido instituido por Cristo mismo. Y como sacramento es, ante todo, una apertura a la gracia de Dios que nos ayuda a vencer nuestras debilidades y a fortalecernos el uno en el otro para buscar un camino de salvación, que que en conclusión es lo que se llama santidad. Pero también es un camino diario de construcción, de caminar juntos, pidiéndole siempre al Señor que nos regale su gracia. Que sea hoy, a la luz de esta catequesis, una oportunidad para que ese proyecto de vida que muchos de ustedes tienen desde el matrimonio, porque ya lo celebraron hace muchos años, o porque están en proyecto de celebrarlos, pues lo puedan vivir con esta realidad. Si viven el matrimonio como un camino de santificación, se van a dar cuenta que las dificultades que se presentan en el camino son muy poco trascendentes en relación al fin que se quiere obtener, que es la salvación. Oremos a la Sagrada Familia de Jesús, José y María, que intercedan por nosotros y de modo particular por los matrimonios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe.